Y vamos a cambiar de información porque, mire, una enfermedad silenciosa que afecta a muchas personas en el mundo es el glaucoma. Y para conocer más sobre este padecimiento, esta noche nos acompaña Mauricio Turati Acosta, vicepresidente del Colegio Mexicano de Glaucoma. Doctor, muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Felipe, ¿cómo estás? Mucho gusto, buenas noches, gracias Mauricio, por la invitación. Y efectivamente, el glaucoma es una enfermedad que afecta principalmente a mexicanos mayores de 40 años y es una de las principales causas de ceguera en el mundo, y México pues no es la excepción. Y este glaucoma consiste en que la mayoría de las veces hay un aumento de la presión ocular, y ese aumento de la presión ocular provoca daño al nervio óptico, y eso a su vez ceguera irreversible. De ahí la importancia del padecimiento. Es muy importante, como bien lo mencionas. Entonces, Mauricio, ¿cómo nos damos cuenta que padecemos glaucoma? Por supuesto, para ir y atender pues con el especialista. Claro. Bueno, no hay síntomas, no hay molestias en la mayor parte de las veces, así es que el glaucoma puede irse desarrollando en las personas sin que la persona se dé cuenta de que esto está sucediendo, y se puede dar cuenta ya hasta que está en una etapa muy avanzada, y entonces poco hay que poder ofrecerle al paciente. Lo ideal es que los pacientes o las personas vayan a checarse sus ojos cuando menos una vez al año. Existen además personas que tienen un riesgo aumentado de poder presentar glaucoma. Por ejemplo, personas que tengan familiares con glaucoma, que sus padres tengan glaucoma, que sus hermanos tengan glaucoma, personas con diabetes, con hipertensión arterial, con miopía. Son personas que tienen una mayor propensión a poder desarrollar esta enfermedad. Entonces esas personas tendrán que tener más cuidado en estar checándose periódicamente a fin de prevenirlo oportunamente. ¿Se podría considerar entonces, doctor, que el glaucoma viene a ser una consecuencia, por ejemplo, de una diabetes mal cuidada? La diabetes en sí puede desarrollar otro tipo diferente de glaucoma que se llama glaucoma neovascular, pero el glaucoma que más afecta a las personas es el glaucoma primario de ángulo abierto. Y ese glaucoma, una de las enfermedades que puede agravarlo o ser que pueda presentarse con mayor frecuencia es la diabetes. Ahora, en caso de que nosotros acudamos con el médico especialista, que desafortunadamente tengamos ya un inicio de glaucoma, ¿en qué etapas o cuáles son las etapas que se podrían presentar, por así decirlo, para que podamos tener que podamos salir de este problema pues sin el mayor daño en los ojos o claro, en el sentido de la vista? Para fines prácticos lo podemos dividir en un glaucoma incipiente o temprano, un glaucoma moderado, un glaucoma severo o ya un glaucoma terminal. Idealmente debemos de diagnosticarlo en etapas tempranas, porque así el paciente podrá tener una visión útil durante los días de vida que le queden, ¿no? Normalmente el glaucoma es una enfermedad que puede afectar a adultos mayores o con mayor frecuencia, pero realmente puede afectar a personas de cualquier edad. De hecho, hay niños que pueden nacer con glaucoma, ¿no? Pues un tipo diferente de glaucoma. Vaya, sin duda es muy importante lo que menciona, el acudir con un especialista para atender la salud en general, pero de uno de nuestros sentidos, de los más importantes, la vista. Correcto. Pues ahí está, Enrique. Por supuesto, es importante que todas las personas y aquellas que ya nos mencionaba con algún factor de riesgo lo tienen que hacer todavía con mucha mayor atención. ¿Y alguna otra recomendación que se pudiera hacer? Bueno, quisiera aclarar porque hay mucha gente que piensa que no hay remedio para el glaucoma y que no hay manera de tratarlo. El glaucoma es tratable, no se puede curar, se puede controlar. Sí. Se controla mediante inicialmente gotas que están desarrolladas para bajar la presión del ojo, y en el caso de que las gotas no sean suficientes como tratamiento, existen nuevas herramientas que son quirúrgicas. Unas de las cirugías son cirugías de mínima invasión, y si no, existe ya cirugía más formalmente conocida como cirugía filtrante para etapas más avanzadas o glaucomas rebeldes a tratamiento. Mauricio Turati Acosta, vicepresidente del Colegio Mexicano de Glaucoma, muchísimas gracias por habernos acompañado y habernos regalado esta información. Gracias.